Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de un rey. Una historia que nos muestra cómo la grandeza y la fragilidad humana pueden vivir en un mismo corazón. Hablamos de David, el pastor que se convirtió en rey, el músico, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios. Imaginemos a David en su apogeo. Después de años de persecución, huyendo del rey Saúl, finalmente es coronado. Las tribus de Israel lo aceptan como su líder unificador. Su reinado es próspero y justo. Bajo su mandato, Israel se convierte en una nación poderosa. Dios le concede victoria tras victoria, expandiendo su reino y derrotando a imperios que parecían invencibles. David es el rey más cercano a Dios, un hombre que componía salmos, que danzaba de alegría ante la presencia del Arca del Pacto. Pero la vida tiene puntos de inflexión, momentos que pueden cambiarlo todo. Un solo instante, una sola decisión. Para David, ese momento llegó en la primavera, el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero ese año, David decidió no ir. Envió a su general Joab y a su ejército, mientras él se quedó en Jerusalén. Quizás pensó que merecía un descanso, que ya había luchado suficiente, pero esa decisión, aparentemente inofensiva, lo dejó vulnerable. Una tarde, después de levantarse de su siesta, caminaba por la terraza de su palacio, y entonces la vio. Desde las alturas, observó a una mujer de una belleza extraordinaria bañándose. La imagen lo cautivó. En lugar de apartar la vista, en lugar de controlar su pensamiento, dejó que la curiosidad se convirtiera en deseo. Preguntó quién era. La respuesta debió ser una señal de alto contundente. Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Urías, uno de sus soldados más leales, uno de sus valientes, un hombre que en ese mismo instante estaba en el campo de batalla, arriesgando su vida por su rey y su nación. Pero David no se detuvo. Lo que debió ser el fin de la tentación fue solo el comienzo de la caída. Mandó a buscarla. La trajeron al palacio, y en una noche, en un solo instante de pasión descontrolada, el rey justo, el hombre de Dios, cometió adulterio. La consecuencia no tardó en llegar. Betsabé quedó embarazada. Ahora, David se enfrentaba a un nuevo dilema. Podría haber sido honesto, confesar su pecado y enfrentar las consecuencias, pero el pecado rara vez viaja solo. A menudo, invita a la mentira para cubrir sus huellas. David intentó encubrir su falta. Trajo a Urías del frente de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa, y así, el embarazo pareciera legítimo. Pero Urías era un hombre de honor. Se negó a entrar en su casa, a disfrutar de comodidades, mientras sus compañeros sufrían en la guerra. Durmió a la entrada del palacio, un acto de lealtad que, irónicamente, selló su destino. El plan de David había fracasado. Desesperado, su corazón se endureció aún más. Escribió una carta. Se la dio al propio Urías para que la entregara a su general Joab. La carta contenía una sentencia de muerte. Pon a Urías al frente, en lo más reñido de la batalla, y luego retírense de él, para que sea herido y muera. Así, el rey, que debía proteger a sus súbditos, mandó a matar a uno de sus mejores amigos para ocultar su pecado. Urías murió en batalla. David tomó a Betsabé como su esposa, y el pecado pareció quedar enterrado. Pero nada está oculto a los ojos de Dios, ni Dios ama, y porque ama, corrige. No dejó a David hundido en su engaño. Envió al profeta Natán. Natán no lo confrontó directamente al principio. Con sabiduría le contó una historia. Le habló de un hombre rico con muchas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió a un visitante. En lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar la comida, le arrebató la corderita al hombre pobre y la sacrificó. Al escuchar esto, la ira de David se encendió. Su sentido de la justicia, tan agudo para los demás, se manifestó con furia. Dijo: «Tan cierto como que el Señor vive, que el hombre que hizo esto merece la muerte». Y entonces, Natán pronunció las palabras que resonarían en el alma de David para siempre. «Tú eres ese hombre». Natán le reveló el mensaje de Dios, recordándole todo lo que el Señor le había dado, y cómo él lo había despreciado, tomando a la mujer de Urías y asesinándolo. El velo cayó de los ojos de David. Quedó sin palabras, aplastado por el peso de su culpa. Su única respuesta fue: «He pecado contra el Señor». Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas. El niño nacido de su adulterio enfermó gravemente. David rogó, ayunó, pasó noches enteras postrado en tierra, suplicando a Dios por la vida de su hijo. Pero a los 7 días, el niño murió. El primer fruto amargo de su pecado había llegado, y las repercusiones no terminaron ahí. La espada que David usó figuradamente contra Urías nunca se apartaría de su casa. Durante muchos años, las consecuencias de ese instante de pecado cayeron como una sombra oscura sobre su familia. El odio floreció entre sus hijos. Vio crímenes terribles dentro de su propio palacio y se sintió incapaz de poner orden,
quizás paralizado por su propia culpa. La tragedia alcanzó su punto culminante cuando su propio hijo, Absalón, a quien amaba profundamente, se rebeló contra él. Absalón conspiró, le robó el corazón del pueblo y se proclamó rey, forzando a David a huir de Jerusalén. Por primera vez en su vida David no quería ser rey. El hombre que había enfrentado a Goliat ahora huía de su propio hijo, con el corazón destrozado. El reino que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. La guerra civil era inevitable. David, con Adonijah, dio una orden específica a sus generales antes de la batalla: traten con benevolencia al joven Absalón, por amor a mí. Pero en el fragor del combate, Absalón murió. Cuando la noticia llegó a oídos de David, su reacción no fue la de un rey victorioso, sino la de un padre devastado. Su lamento es uno de los más conmovedores de la historia. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? En medio de esa ruina personal y familiar, David finalmente se quebrantó por completo. En su arrepentimiento escribió el Salmo 51, una oración que se ha convertido en el modelo de confesión para millones de personas a lo largo de los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y Dios, en su infinita gracia, lo perdonó. No borró las cicatrices ni las dolorosas consecuencias, pero sí restauró su relación con él. Le otorgó un nuevo heredero a través de Betsabé, Salomón, quien construiría el templo que David tanto anheló. Y lo más importante, le devolvió la paz a su alma. La historia de David no es solo la de un rey, es nuestra historia. Nos enseña que incluso las personas más rectas pueden caer, pero también nos muestra que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. Si estás pasando por un mal momento, si sientes que has fallado y estás lejos de donde deberías estar, comenta: confío en Dios, porque tu historia, como la de David, no ha terminado. Las caídas no definen el final, sino cómo nos levantamos. Si alguna vez has sentido que has ofendido a Dios y te arrepientes, comenta: te amo, mi Dios. El arrepentimiento es el primer paso para volver a casa. Y si quieres saber más sobre cómo este rey tan recto cayó en pecado y cómo encontró el camino de regreso, suscríbete, sígueme y activa las notificaciones. Comparte este video, quizás otro David por ahí necesite escucharlo. No es casualidad que estés viendo esto ahora. Dios aún escribe capítulos nuevos en la vida de quienes se vuelven a Él.